Trevor Walsh llevaba meses evitando limpiar su patio trasero. Mientras rastrillaba cerca de la valla, su herramienta se enganchó en algo sólido. Una cadena de metal gruesa enterrada en el suelo. Después de 1 hora cavando, desenterró un contenedor corroído encadenado bajo tierra, sellado durante décadas. Cuando un cerrajero finalmente lo abrió, Trevor retrocedió en shock. Trevor Walsh llevaba meses evitando limpiar su patio trasero. Las hojas muertas se apilaban contra la valla. Las malezas lo habían invadido todo y el pasto crecía sin control. Cuando su vecino finalmente lo mencionó, Trevor captó el mensaje. Se acabaron las excusas. Ese sábado por la mañana agarró su rastrillo y salió. El trabajo era tedioso, pero necesario. Trabajó entre los escombros cerca de la valla del fondo, quitando hojas muertas y ramas. Entonces su rastrillo se enganchó en algo duro. Trevor tiró con más fuerza, pero lo que estaba ahí abajo no se movía. Se arrodilló y apartó las hojas. Algo metálico brilló en la tierra. Una cadena. Era gruesa y pesada, como una vieja cadena de perro. Trevor la agarró con ambas manos y tiró fuerte. La cadena se movió ligeramente, pero seguía anclada. Algo bajo tierra la sostenía. Su mente se aceleró. ¿Qué podía estar atado a esta cadena? ¿Por qué alguien encadenaría algo en un patio trasero? Trevor agarró una pala y comenzó a cavar. El suelo estaba compacto y difícil. El sudor le caía por la cara mientras trabajaba. Pasaron 20 minutos antes de que su pala golpeara algo sólido con un golpe metálico. El sonido le dio escalofríos. Trevor quitó la tierra con las manos. La cadena estaba atada a algo grande. Siguió cavando y reveló una superficie metálica corroída. Era un contenedor. Media hora después, Trevor expuso completamente lo que parecía una vieja caja de herramientas. El metal estaba muy oxidado y la cadena la rodeaba con candados viejos. ¿Por qué alguien encadenaría una caja bajo tierra? ¿Qué necesitaba esconderse tan mal? Trevor arrastró la pesada caja fuera del hoyo hasta su patio. ¿Y ahora qué? La caja estaba sellada. Intentó abrirla con un destornillador, luego con una palanca. Nada funcionó. Lo que fuera que había dentro había estado encerrado durante mucho tiempo. Llamó a un cerrajero llamado Phil, que llegó con sus herramientas. Phil examinó el contenedor y explicó que probablemente era de los años 50 o 60, tal vez más viejo. ¿Pero por qué alguien enterraría algo así? Phil trabajó en la cerradura varios minutos. El óxido lo hacía todo difícil. Finalmente, con un crujido fuerte, cedió. Trevor levantó la tapa con cuidado. Se le cortó la respiración. Dentro había objetos envueltos en bolsas de plástico deterioradas. Trevor los sacó uno por uno. Sus manos temblaban ligeramente. Paquetes de cartas atadas con cordel, pequeñas cajas de joyas, montones de fotos viejas y un diario de cuero gastado. Esto no era basura al azar, eran los tesoros de alguien. Trevor abrió el diario. La primera página decía: Helen Pritchard, 1967. Las pertenencias personales de alguien. ¿Pero por qué enterrarlas? ¿Quién era Helen Pritchard? Trevor comenzó a leer. Las entradas del diario describían la vida diaria de hace décadas. Listas de compras, eventos escolares, momentos ordinarios. Pero mientras leía más, el tono cambió. Las entradas se volvieron más cortas y problemáticas. Helen escribía sobre estar infeliz, sobre sentirse atrapada. La palabra miedo aparecía varias veces. Cada entrada se sentía más pesada que la anterior. Las cartas eran de familiares ofreciendo apoyo. Mencionaban dinero guardado para Helen. Le decían que siempre tenía un lugar a donde ir. Una carta le rogaba que se fuera mientras aún pudiera. ¿Irse de qué? ¿Irse de quién? Las cajas de joyas contenían piezas modestas. Un collar, aretes, una pulsera. Nada caro, pero claramente sentimental. El tipo de cosas que una mujer nunca abandonaría.
Las fotografías mostraban a una mujer con 2 niños pequeños. Las imágenes capturaban momentos familiares cotidianos de otra época. Pasteles de cumpleaños, días de verano. Caras sonrientes que no tenían idea de lo que vendría. Pero algo se sentía mal. Estos eran objetos preciosos que alguien nunca dejaría atrás. Entonces, ¿por qué estaban enterrados? El estómago de Trevor se apretó cuando comenzó a entender. Trevor revisó los registros de su propiedad. Frank y Helen Pritchard habían sido dueños de su casa desde 1965 hasta 1978. Después de 1978, solo aparecía el nombre de Frank en la escritura. Vendió la casa en 1984. ¿Dónde había ido Helen? ¿Y por qué Frank se quedó? Trevor buscó en archivos de periódicos viejos. Encontró un artículo breve de 1978 que decía que Helen Pritchard había dejado a su familia para comenzar una nueva vida en otro lugar. Su esposo Frank les dijo a los vecinos que ella se fue sin avisar, dejando atrás a sus hijos adolescentes. La explicación parecía bastante simple. Pero la caja enterrada contaba otra historia. ¿Por qué una mujer que planea irse escondería sus posesiones más importantes bajo tierra? Trevor examinó el diario de nuevo. Algo cayó de las últimas páginas. Un sobre escondido detrás de la última entrada. Sus manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una carta fechada en marzo de 1978, semanas antes de que Helen desapareciera. Trevor leyó con cuidado. Helen escribía sobre tener miedo, sobre querer irse pero no saber si podía. Mencionaba esconder cosas hasta sentirse lo suficientemente segura para volver por ellas. Hasta sentirse lo suficientemente segura. Esas palabras golpearon a Trevor como un puñetazo en el estómago. Esta no era una mujer planeando abandonar a su familia. Esta era una mujer planeando escapar. Se estaba preparando para la libertad. Y nunca volvió por sus tesoros escondidos. La caja había esperado bajo tierra durante más de 40 años. Su contenido nunca recuperado por la persona que los enterró. Helen nunca regresó. Trevor llamó a la policía. Sus manos temblaban mientras marcaba. Una detective llegó y examinó cada objeto. Manejó cada pieza con cuidado, como si tocara evidencia de una escena del crimen. Explicó que la desaparición de Helen nunca se había investigado adecuadamente en 1978. La historia de Frank sobre que ella se fue voluntariamente se había aceptado sin cuestionarla. Eso era común en esa época. Las mujeres que desaparecían a menudo se asumía que simplemente se habían ido. Nadie cuestionó al esposo. Nadie profundizó más. Nadie se preguntó por qué ella dejó todo atrás. La detective empacó todo en bolsas de evidencia. El caso se revisaría como investigación de caso sin resolver. Después de 40 años, la verdad finalmente podría salir a la luz. Semanas después, la detective llamó a Trevor. Su voz era pesada. Habían localizado a los hijos de Helen. El hijo y la hija ahora tenían 60 y tantos años. Ninguno había tenido noticias de su madre desde 1978. Ambos habían pasado décadas preguntándose qué pasó realmente, cargando preguntas sin respuesta desde que su padre murió en 2003. 40 años preguntándose. 40 años sin saber. Los hijos siempre habían sospechado que algo andaba mal. La historia de su padre nunca tuvo sentido. Su madre nunca los contactó, nunca envió una tarjeta, nunca se comunicó. No encajaba con la mujer que recordaban. Ella no habría desaparecido así. Los amaba demasiado. Ahora tenían evidencia. No respuestas, pero prueba de que su madre estaba planeando algo. Prueba de que quería llevarse sus posesiones preciadas con ella. Prueba de que su desaparición, tal vez, no fue voluntaria. Los objetos en esa caja contaban una historia que su padre había intentado enterrar para siempre. La verdad completa tal vez nunca se sepa.
pero la caja le había dado voz a una mujer cuyos planes cuidadosamente escondidos habían esperado bajo la tierra para finalmente ser encontrados. Trevor se paró en su patio trasero, mirando donde solía estar el hoyo. El pasto eventualmente volvería a crecer. Su proyecto de limpieza de fin de semana había descubierto un misterio de décadas. La historia de Helen había sido enterrada y olvidada, descartada con una explicación conveniente. Pero los objetos que ella escondió habían sobrevivido, esperando revelar que las cosas no eran lo que parecían. Una mujer había intentado salvarse. Se había preparado, planeado y escondido las piezas de su vida que no podía dejar atrás. Pero nunca tuvo la oportunidad de recuperarlas. Alguien se aseguró de eso. Y tú, si encontraras algo así en tu propio patio trasero, algo que insinuara una verdad más oscura, ¿habrías llamado a la policía? ¿O lo habrías vuelto a enterrar y te habrías alejado?